Hola, Shalom. En esta ocasión hemos titulado esta reflexión, este estudio, ¿la Biblia es solo para los judíos, sí o no? Un título que nos invita a investigar y a reflexionar. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Eterno Padre que estás en los cielos, te pedimos perdón porque confesamos y declaramos que siempre te fallamos de pensamiento, por palabra, por acción o por omisión, Padre, pero no queremos volverlo a hacer. Queremos estar en tu senda. Queremos ser aptos para ti. Queremos ser aquellas personas que quieran adorarte en espíritu y en verdad, con un corazón limpio y sano. Por eso, Padre, te pedimos que nos perdones, que nos des un corazón nuevo y que podamos nosotros producir frutos para honrarte y alabarte y adorarte por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Shalom. Nuestro tema de reflexión, ¿la Biblia es solo para los judíos, sí o no? Esta es una invitación a reflexionar, a poner en duda los conceptos que teníamos acerca de muchos temas, con el fin de incentivarnos a la meditación. Leeremos textualmente los textos, sin interpretaciones, literal. Haremos muchas preguntas para que nos cuestionemos las respuestas. No afirmamos nada ni concluimos nada, solo esperamos que usted encuentre sus propias respuestas. Comenzamos entonces con este verso de Éxodo 22. Nos dice: Yo soy Yahweh tu Elohim, que te ha sacado de la casa de servidumbre. ¿A quién se aplica esto? Yo soy Yahweh tu Elohim, que te ha sacado de la casa de servidumbre. ¿A quién aplica este verso? Solo a una nación, Israel, por supuesto. Vea también Deuteronomio 4:8, Deuteronomio 4:8, Romanos 9:4 y pasajes similares que establecen específicamente que la ley fue dada solo a los israelitas. Deuteronomio 4:8 nos dice: Oh, qué gran nación tiene leyes y reglas tan perfectas como esta Torá que les pongo delante hoy. Romanos 9:4 nos dice: Ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, las alianzas, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Nos preguntamos, ¿y a quién más podría haber dado el Todopoderoso los 10 mandamientos? ¿A quién más? Estamos viendo aquí estos versos muy contundentes. Hubieran podido ser dados estos mandamientos a los egipcios, a los amalecitas, a los filisteos, a los hititas, a los jebuseos o a cualquier otro de los muchos pueblos paganos que maldijeron la tierra con su presencia impía. No, Elohim no pudo hacer una revelación de sí mismo a cualquier pueblo hasta que ese pueblo tuviera la mente y el corazón para escucharlo. Elohim encontró en Abraham y sus descendientes un pueblo así. Por consiguiente, les dio la revelación de su voluntad y sus caminos. El Todopoderoso habló exclusivamente ese gran día del Sinaí a un pueblo literal llamado Israel, que había sido liberado de una esclavitud literal en Egipto. Pero preguntamos otra vez, ¿con quién más podría haber hablado? Nos gustaría preguntar además, ¿a quién le hablaba el Todopoderoso cuando dio sus grandes mensajes a través de Isaías, de Jeremías, de Daniel y todos los poderosos profetas de los tiempos del Tanaj, Antiguo Testamento, como se le llama en las denominaciones? La respuesta obvia es a Israel.
Los mensajes inspirados que constituyen el Tanaj fueron dirigidos casi totalmente a los israelitas y los profetas que entregaron los mensajes eran israelitas. Isaías 58 nos dice, grita en voz alta, no escatimes, levanta tu voz como una trompeta y muestra a tu pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Podría alguien poner en duda de que este texto dirigido a los israelitas y no a los gentiles o a los extranjeros? ¿Quién es la casa de Jacob? ¿Y quiénes fueron los escritores del pacto renovado, llamado Nuevo Testamento, en las denominaciones? Con una posible excepción, todos eran judíos. ¿A quién dirigió el Mesías casi todo lo que dijo mientras estuvo en la tierra? A los judíos. ¿A quiénes se dirigió la epístola? A los hebreos. Obviamente a los israelitas. ¿A quién va dirigida la carta de Jacobo? Santiago. Comillas, consulte Santiago Jacobo 1:1, a las 12 tribus que están dispersas en el extranjero. Lo vemos allí, Jacobo 1:1 nos dice, Jacob, siervo de Yahweh y del maestro Yahoshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Romanos 9:4 nos dice lo siguiente, quienes son los israelitas, a quienes pertenecen la adopción y la gloria y los pactos y la entrega de la ley y el servicio de Elohim y las promesas. Evidentemente esto se ofrece como prueba porque dice que, comillas, la entrega de la ley era para ellos. Pero dice más que eso, los pactos también fueron dados. Fíjense en plural, varios pactos, los pactos. El nuevo pacto se hace con la casa de Israel y con la casa de Judá, eso es indudable. Lea usted Hebreos 8:8, Hebreos 8:8, un espejo de Jeremías 31:31. Un texto del Brit Hadashah, Pacto Renovado, Nuevo Testamento como se le denomina, basado en un texto del Tanaj, Antiguo Testamento como se le denomina, Jeremías 31:31. Pero algún curioso cree que el nuevo pacto se limita al judío creyente. No, todos reclaman una parte de ese nuevo pacto. Todas las denominaciones, religiones, que conocemos en el mundo occidental en cuanto a estos escritos. Y aquí tenemos Jeremías 31:31 nos dice, miren, viene un tiempo, declara el Todopoderoso, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Y Hebreos 8 nos dice, porque él encuentra falta cuando dice, mire, vienen días, dice el Todopoderoso, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Yahudá una nueva alianza. A pesar de esta evidencia, las denominaciones afirman que el nuevo pacto no se limita al judío o israelita creyente y reclaman una parte en él y creen que la promesa del nuevo pacto está destinada a ellos también, aunque el anuncio de la misma se dirige específica y aparentemente de forma exclusiva a los judíos e israelitas. Deuteronomio 4:8 nos recuerda, ¿y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que he puesto delante de vosotros en este día? Recordemos Juan 4:22 en palabras de nuestro Maestro, la salvación es o viene de los judíos. ¿De qué nación se habla aquí en Deuteronomio 4:8? Simplemente diríamos que esta declaración es un buen comentario sobre Romanos 9:4 que acabamos de leer. Otro comentario inspirado en Deuteronomio 4:8 es la declaración del Mesías. La salvación es de los judíos.
Pero ¿hay alguna oportunidad para el que no es judío ni israelita? Nunca debemos olvidar que las revelaciones y amonestaciones de las Escrituras no se dan en el vacío. Casi siempre se sitúan en el contexto de los acontecimientos históricos y de gente de carne y hueso. Vamos a Deuteronomio 7:6 nos dice: porque tú eres pueblo santo para el Todopoderoso. Yod-Heh-Wav-Heh, el Todopoderoso te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Creador de todas las cosas escogió a la nación de Israel para ser un pueblo único que sería testigo de su verdad. Israel fue escogido para ser testigo de la verdad del Todopoderoso en un mundo que se ha apartado de su Creador. Ezequiel 5:5 nos dice: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y Levítico 25:23 nos dice: la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Ser la nación escogida significa estar unido a la tierra escogida. El Todopoderoso escogió la tierra de Israel. Este territorio está estratégicamente localizado en el centro del mundo. La tierra de Israel pertenece al Todopoderoso. Salmo 105, 8 al 11 nos dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concretó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. El Todopoderoso vigila la promesa dada al pueblo israelita acerca de su pueblo. No existe ningún otro pasaje en el cual sean usadas tantas palabras para describir su inexorable promesa hacia Israel. Pacto, palabra, concretó, juramentó a Isaac, estableció por mando para 1000 generaciones, estatuto, pacto eterno. Salmo 105, 8 al 11. Hebreos 6:16 nos dice: porque los hombres juran por uno superior a ellos, y un juramento que se da como confirmación es para ellos el fin de toda reclamación. Por eso, como el Todopoderoso quería demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, la garantizó con un juramento. Así, por dos actos inmutables en los cuales es imposible que el Todopoderoso mienta, los que hemos venido a Él en busca de refugio, tenemos un poderoso aliciente para aferrarnos de la esperanza que se nos pone delante. Hebreos 6:16. El Todopoderoso está asegurando al pueblo israelita un derecho perpetuo en el lenguaje más contundente que existe. Conocemos que los herederos de la promesa son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Es absolutamente imposible para el Todopoderoso romper su promesa y está garantizada con un juramento. Isaías 43, 10 al 11 nos dice: ustedes son mis testigos, dice el Todopoderoso, y mi siervo a quien yo escogí. Testigos y siervos, entre paréntesis, para que me conozcan y me crean y me entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro, ni lo habrá después de mí. Yo el Todopoderoso, y fuera de mí no hay quien salve. Corregir: antes de mí no fue formado otro, ni lo habrá después de mí. Corregir, por favor, y corregiremos el texto.
Levítico 26, 44 al 45 nos dice, y con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy el Todopoderoso, su Elohim. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser su todopoderoso. Yo, Yahweh. Levítico 26, 44, 45. El pecado, la desobediencia y el exilio de Israel nunca anularon el pacto del Todopoderoso con su pueblo escogido, ni tampoco abrogaron su derecho a la tierra de Israel. El exilio de la tierra de Israel será solo temporal. Leamos Deuteronomio 30 del 1 al 5 que nos dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Todopoderoso tu Elohim, y te convirtieres al Todopoderoso tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces el Todopoderoso hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Todopoderoso tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Todopoderoso tu Elohim, y de allá te tomará, y te hará volver el Todopoderoso tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Hermosa promesa en Deuteronomio 30, del 1 al 5. No es coincidencia que después de 2000 años de exilio, el pueblo judío e israelita está siendo restaurado a la tierra prometida que fue hollada por los patriarcas, y simultáneamente la restauración espiritual del movimiento israelita nazareno está creciendo, sabiendo que el Todopoderoso no romperá su pacto con los hijos de Israel, aún a pesar de nuestros pecados. Debemos tenerlo como asegurado. Ezequiel 36, 24 al 28 nos dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Habitaréis la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim, Todopoderoso. Esto dice el Todopoderoso, he aquí, tomaré a los hijos de Israel de todas las naciones en donde han estado, y los reuniré de todos lados, y los traeré a su propia tierra. Ezequiel 36. El Todopoderoso prometió reunirlos en su propia tierra. Jeremías 16, 14 al 15 nos dice, no obstante, he aquí vienen días, dice el Todopoderoso, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Jeremías 16, 14, 15. Finalmente, este reencuentro con su propia tierra será mayor que el éxodo de Egipto. Jeremías 33, 24 nos dice, tú has oído lo que habla este pueblo, diciendo, Yahweh ha desechado a las dos familias que escogió. Así desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran más como una nación. Así ha dicho Yahweh, tan ciertamente como he establecido mi alianza con el día y la noche, las leyes del cielo y de la tierra, así no desecharé la descendencia de Jacob y a mi siervo David. Nunca dejaré de tomar de su descendencia gobernantes para los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ciertamente les restauraré su suerte y los recibiré otra vez en amor. Jeremías 33, 24.
las dos familias, las dos familias, evidentemente, sin ninguna duda, la casa de Judá y la casa de Israel, los dos pueblos que menciona igualmente el discípulo Shaul en Romanos 11, en Efesios 2. Seas de la denominación o religión que seas, necesitas arrepentirte de todo antisemitismo. En el área de la teología necesitas repudiar la doctrina del reemplazo, esa doctrina errónea de que el Todopoderoso ha terminado con su pueblo israelita y ha reemplazado a Israel con otro grupo o denominación. A través del profeta Jeremías somos amonestados por haber creído en una teología que niega el futuro de Israel como la nación escogida. Jeremías 33, 24. Nos dice, así desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran, pero nunca dejaré de tomar descendencia para la gobierno de Abraham, del pueblo de Isaac y de Jacob en su descendencia, y les restaurará su suerte y los recibirá otra vez con amor. Éxodo 21. Elohim habló estas palabras, todas estas palabras diciendo, yo, Yahweh, soy tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim aparte de mí, no te harás escultura ni figura alguna, no te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan, pero muestro bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. ¿Cómo podemos dar lectura a este verso? ¿A quién van dirigidas estas palabras? En el verso 2, el mismo Todopoderoso, el Creador, se identifica como un Elohim de un pueblo que Él sacó, de manera que está identificando al destinatario de estos mandamientos. Ese pueblo que el Todopoderoso sacó de la tierra de Egipto. ¿Puede algún grupo identificarse con eso? ¿Puede algún grupo levantar la mano y decir yo soy o yo fui? Y en el verso 6 vemos la condición para que esto se haga realidad. Habla de los que le aman, verso 6 por favor, le aman y guardan, observan sus mandamientos. ¿Qué pueblo en el planeta Tierra ha guardado los mandamientos dados en este libro? Y en particular estos de Éxodo 21. Ya vimos Jeremías 31 como la alianza, pacto renovado. Volvámoslo a leer. Jeremías 31 nos dice, miren, viene un tiempo, declara el Todopoderoso, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara el Todopoderoso. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Todopoderoso. Pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ahora, ¿es el pacto renovado solo para los israelitas? Consideramos que el pacto prometido en Jeremías 31 es el pacto que en el pacto renovado se expresa como el pacto del cual el Mesías, el judío, es el mediador. Es este Jeremías 31 hablando de un pacto renovado en el cual el Mesías judío es el mediador. Si contestamos afirmativamente la pregunta, debemos referirnos nuevamente a Jeremías 31. Y este profeta, Jeremías, identifica plenamente con quién ha sido establecido este nuevo pacto. Si contestamos sí a la pregunta, si este Jeremías 31 se refiere al mismo pacto que fue ratificado por el Mesías,
Vemos allí que este pacto será con la casa de Israel y con la casa de Judá, identificados plenamente. Juan 10:34 nos dice, y a Josué les respondió, no está escrito en la Torá de ustedes, yo dije, ustedes son Elohim, se llamó Elohim aquellos a quienes se les dirigió la palabra de Elohim, y la escritura no se puede anular. Veamos este verso. Suele ser pasado por alto. El contexto es el Mesías en plena discusión con los fariseos. Por lo que compete a nuestro tema actual, hay dos detalles. Uno, el Mesías reafirma y mantiene y menciona y habla conforme la Torá. Dos, el Mesías afirma en el verso 35 que la Torá no se puede anular, es más, lo repite en otros versos, ya que entonces estamos hablando lógicamente de la Torá en Juan 10 y anteriores y siguientes. Romanos 15:7 nos dice, por tanto, recíbanse unos a otros como el Mashiach los recibió para la gloria del Todopoderoso. Quiero decir que el Mesías dedicó su ministerio a los circuncidados para demostrar la fidelidad del Todopoderoso, confirmando las promesas hechas a los patriarcas. Un poco raro, ¿eh? Consulte por favor su texto de estudio a ver si esto está allí. Romanos 15, 7 y 8. Ups. Veamos quién dice este texto, quién habla, quién escribió esta carta. El emisario Shaul, conocido como el apóstol Pablo en las denominaciones. El Mesías judío dedicó su tarea a los judíos, a los circuncidados, se conocía el grupo de los circuncidados a los judíos, para confirmar la promesa hecha por el Todopoderoso a sus padres, para reflexionar. Curioso, ¿eh? Es lo que está escrito. Y veníamos preguntándonos, ¿es el pacto renovado solo para los israelitas? Sin embargo, en el verso siguiente, el discípulo Shaul agrega lo siguiente. Romanos 15:9. Y haciendo que los gentiles glorifiquen al Todopoderoso por su misericordia. Como está escrito, por eso te proclamaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense naciones con su pueblo. Y otra vez, alaben al Todopoderoso todas las naciones y ensalcen los pueblos todos. Y otra vez dice Yesayah, retoñará la raíz de Isaí, el renuevo gobernará las naciones y las naciones esperarán en él. Consulte por favor su texto de estudio. ¿De dónde saca el emisario Shaul estos versos del 15:9 al 12? ¿No se ha dicho que la ley fue clavada en una, comillas, cruz? 3 veces el emisario menciona salmos y aún otros textos. ¿Cómo puede atribuirse a este discípulo Shaul semejante contradicción? ¿Hasta dónde pueden llegar las calumnias contra este fiel seguidor de la Torá, de la ley y del Mesías, Shaul? Pero en lo que respecta a nuestro tema, vemos aquí que aparece la palabra gentiles. ¿Quiénes son esos gentiles? Vamos a tratar de identificarlos con las mismas palabras de este discípulo en los siguientes versos. Romanos 15:15. Pero con bastante atrevimiento les he escrito para refrescarles la memoria sobre ciertos puntos. Lo hago en base al favor que me otorgó Elohim al hacerme servidor del Mesías Yahoshua para con los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado de la buena noticia de Yahweh, para que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por espíritu de santidad. Estamos bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno.
Va a otros contextos, inclusive ni siquiera leen y consideran estos textos. Uno, lo que hemos marcado con el punto uno. Estas personas eran seres a los que había que refrescarles la memoria. O sea que conocían algo, pero había que recordárselo. O lo habían olvidado. ¿Qué era ese algo? Dos, lo hemos marcado con el punto 2, la ofrenda de los gentiles. Ah, entonces si la ley había sido abolida, ¿cómo es que este discípulo Shaul se refiere a ofrendas? Se entiende que las ofrendas son un tema de la Torah. Más adelante aclara que es una ofrenda para los santos de Jerusalén. Y bueno, ¿quiénes son esos, entre comillas, santos? Romanos 15, 19. Fue tal el poder de las señales y prodigios mediante el poder del Espíritu de Santidad que desde Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico he diseminado ampliamente la buena noticia del Mesías. De esta manera he procurado proclamar la buena noticia donde aún no se conocía al Mesías, para no edificar sobre fundamento ajeno. Por esta razón se me ha hecho imposible muchas veces ir a visitarlos. Pero ahora que ya no tengo más lugar en estas naciones, en estas regiones, y como desde hace muchos años tengo tantos deseos de ir a verlos, lo haré cuando me dirija a Sefarad, porque espero volver a pasar, verlos al pasar, y que ustedes me encaminen por allá, después que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora me dirijo a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Bastante contenido para estudiar, reflexionar, escudriñar en este verso. Algo que puede llamarnos la atención es el mensaje que estaba llevando esta persona, este discípulo. La buena noticia del Mesías. ¿Cuál era la buena noticia? Que estos discípulos, que estas personas salieron por diferentes regiones a llevar una buena noticia. ¿Cuál era esa buena noticia? ¿Y quiénes estaban esperando en esos países, en estas naciones, esas regiones remotas? Estaban esperando esa buena noticia y ellos llevaban esa buena noticia. Lo vemos en el verso 20 que dice aquí, la buena noticia, donde aún no se conocía la noticia del Mesías Yahushua. Vamos a ver aquí otros detalles. El mensaje acerca del Mesías había llegado a muchas regiones del mundo de aquellos días. Fue Shaul Pablo. Y recuerden que estamos haciendo énfasis que es en el mensaje acerca del Mesías. No es un mensaje acerca de un cambio de ley, un cambio de religión, y un cambio de denominación, un cambio de creencias o de fe. El mensaje que se estaba llevando era el mensaje del Mesías. Las buenas nuevas eran que ese Mesías que ellos estaban esperando, ese era el que estuvo allí y que habían visto. ¿Fue Shaul Pablo el único que viajó por todas esas regiones? Porque Shaul se apartó de ir a otras regiones donde ya había, entre comillas, un fundamento ajeno. Entonces había ya otras regiones a las cuales Shaul no fue porque ya habían otras personas hecho esa visita. Shaul se apartó de ir a esas regiones. ¿Y quiénes habían llevado ese fundamento, ese mensaje a esas regiones? Observemos las regiones que menciona el discípulo Shaul. ¿Quiénes vivían en esas regiones? Seres a los cuales había que recordarles algo y llevarles un mensaje. Eran extranjeros de religiones paganas, los cuales en tan pocos años cambiaron de religión y entendieron la venida de un Mesías que ni siquiera estaban esperando.
Ilírico. Lo menciona en ese texto el emisario. Ilírico fue una provincia romana en tiempos del imperio, ubicándose donde antes se encontraba el reino de Iliria, situada en los actuales Balcanes. Abarcaba un territorio cuyos límites eran Istria, zona que actualmente ocupan Croacia y Eslovenia. Por el norte, el río Drin, actual Albania, por el sur, y el río Sava, Bosnia y Croacia, Herzegovina, Bosnia, Herzegovina y Croacia por el este. Su capital era la ciudad de Salona, cerca de la actual ciudad croata de Split. Romanos 15:31 nos dice, para que yo pueda escapar de uno, los incrédulos que están en Judá y que mi servicio a Jerusalén sea. Dos, del agrado de los santos. El emisario Shaul se despide en esta carta mencionando dos grupos que están en Jerusalén y Judá. Uno, incrédulos en Judá. Entendemos judíos en Judá, región en la cual también queda Jerusalén, que no habían creído. Y unos judíos en la propia Jerusalén que sí habían creído, a los cuales Shaul los llama santos. Recordamos la palabra santos, consagrados, apartados, retirados para el servicio al Todopoderoso Yod-Hei Wav-Hei de Israel. Volvemos entonces a la misma pregunta. El pacto renovado, estas buenas nuevas, ¿para quiénes eran? Hechos 2, 14, 41 nos dice, entonces Kefa, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Cerramos esta reflexión con este inicio de un discurso del emisario Kefa. Esperamos haber encendido ese deseo de investigar un poco más acerca de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Nuestra invitación a que nos visiten en nuestro sitio regresandolasraíces.org. Allí va a encontrar muchos recursos, muchos videos, los libretos de los videos para que los pueda usar libremente en sus estudios y compartirlos y comparte lo que se comenta y las conclusiones que se sacan allí y por lo menos para que les sirvan de incentivo para escudriñar e investigar la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Todopoderoso que está sacando a un pueblo de Egipto y lo está volviendo a sacar. Ese Todopoderoso de Israel, creador del universo entero y de todo lo que en ellos hay. Para él toda honra, adoración y alabanza por los méritos del Mesías Yahushua. Le agradecemos la vida que nos ha permitido hasta este momento, los medios de comunicación, estas herramientas para poder compartir lo que el Todopoderoso nos ha permitido ir conociendo poco a poco de su escritura, tal como la entregó literal, con las excepciones algunas de algunos símbolos, de algunas alegorías que ya vamos entendiendo poco a poco, pero literal en su mayor contexto y lectura. Al Todopoderoso toda alabanza y adoración. Amén. Hasta otra ocasión. Shalom.